Vamos a ello. Hola a todos. Hola. Esta semana voy a continuar con la relación entre el cine y el cómic y voy a hablar sobre El planeta de los simios y los Curtis Magazines. En los años 70 se materializó una revolución cultural que ya venía pisando fuerte desde la década anterior. La industria del cine rompió con todo clasicismo y buscó propuestas más valientes e innovadoras no atadas a ninguna clase de censura. El resultado, la mejor década de la historia del cine. Paralelamente, el cómic progresó buscando nuevos lectores. Si durante la Edad de Oro y de Plata se sumaron millones de aficionados, según fueron alcanzando la mayoría de edad, abandonaron la lectura, reemplazándolos la industria por la nueva generación de seguidores. Sin embargo, conforme pasaban los años, se sumaban menos lectores. Según fue disminuyendo relevancia el cómic Code Authority, la industria pudo mantener a sus antiguos lectores, ahora adolescentes y adultos, con propuestas acordes a su edad, hasta la eclosión del cómic adulto en los años 80 y con el cómic Code Authority ya desaparecido. No obstante, la industria del cómic norteamericana no se podía permitir esperar hasta la desaparición del cómic Code Authority o depender solamente del mercado underground, y las triquiñuelas para publicar historietas fuera del código fueron frecuentes. Marvel Comics, a comienzos de los 70, creó un formato de revista distinto al comic book, donde además de incluir historietas también integró artículos, reseñas cinematográficas o entrevistas. Al no ser un cómic al uso, quedó fuera de los tentáculos del cómic Code Authority, permitiendo a Marvel elaborar historietas que incluyeron desnudos, violencia explícita o monstruos, línea que denominó como Curtis Magazines. En 1974 ya se había estrenado en las salas de cine toda la saga del Planeta de los Simios, 5 películas que se exhibieron entre 1968 y 1973, y era inminente la emisión de un serial para televisión, mientras se animaba una serie de dibujos animados que se estrenaría en 1975, una licencia con éxito en la pantalla grande y que en su versión para televisión, tanto en imagen real como animada, se confiaba que tuviera la misma acogida. No podía quedar indiferente el formato cómic, y los más aventurados en llevar al Planeta de los Simios a las viñetas fueron los japoneses Yuji Nami y Minoru Kuroda. El primero adaptando la película en 1968 y el segundo en 1971. También en Japón, Mitsuru Sugaya adaptó el último título de la saga, La batalla por el Planeta de los Simios, en 1973. Ninguna de las 3 adaptaciones se publicó en España. En Estados Unidos, Golecki Comics adaptó la segunda película, Regreso al Planeta de los Simios, en 1970, aunque se trató de un fotomontaje con guión de Alberto Giolitti. Hubo que esperar a 1974 cuando Roy Thomas, editor de Marvel Comics desde 1972 y el primero en suceder a Stan Lee, mostró interés al estar al tanto de que se iba a emitir una serie de televisión que reviviría la licencia, y apostó por publicar las adaptaciones de las películas y además elaborar historias originales que enmarcaría dentro de la línea Curtis Magazine. Dentro del magazine, además de artículos y otras curiosidades, se publicó las adaptaciones de las películas en distintas partes y la historia original Terror en el Planeta de los Simios, escrita por Moyes y dibujada por Conway, también fragmentada. La adaptación del Planeta de los Simios se hizo en 6 capítulos escritos por Moyes y dibujados por Tuska y Esposito. La innovación que aplicó Roy Thomas fue la de no quedarse solamente en la adaptación de la película, y fue más allá con historias originales, nuevos personajes y otras aventuras englobadas en el universo del Planeta de los Simios. Era coherente imaginar que si era una licencia de éxito y se iba a expandir en la televisión, ¿por qué no hacer lo mismo en las viñetas? La estrategia de elaborar spin-off de largometrajes en el cómic nunca se había aplicado, en cambio sí se habían utilizado personajes nacidos en la pantalla grande, por ejemplo los habituales disneyanos, y emplearlos en nuevas historias en formato cómic. Con Terror en el Planeta de los Simios fue la primera vez que se expandió una licencia de éxito. Sin embargo, el magazine solo duró 29 números, de 1974 a 1977, y la historia quedó inconclusa. La cancelación no fue causa de las bajas ventas, sino que los licenciatarios del Planeta de los Simios subieron el precio de la licencia durante la renovación, y Marvel Comics no aceptó. La editorial norteamericana repetiría la misma estrategia con otras licencias cinematográficas, mientras la licencia del Planeta de los Simios tuvo recorrido fuera de Marvel Comics y hoy día todavía se publica en historia. En España fue la editorial Vértice quien tradujo y publicó El Planeta de los Simios, sin embargo con alguna disimilitud. Algunas de las portadas fueron elaboradas por López Espí, extraordinarias ilustraciones que subió la calidad de la revista y que fue un gancho para atraer lectores.
La serie fue englobada en los 3 primeros números bajo la cabecera Relatos Salvajes y desde el cuarto bajo la suya propia. No se respetó el título de la película como fue traducida en España y el término simio se alteró por el de mono, el planeta de los monos, probablemente porque el traductor Salvador Dulcet consideró que mono era más corriente, y no se publicó todo el material adicional de la revista original, algunos artículos o entrevistas se suprimieron. El dibujo de Tusca y Espósito, de tono naturalista, capta toda la esencia de la película, con un gráfico detallado y composiciones con ángulos forzados mucho más efectistas que en la película, con viñetas distribuidas en torno a 6 por página y de narrativa clásica, sin embargo de un dinamismo que no da respiro, ni siquiera en la secuencia del comienzo de la película, con los 3 astronautas caminando por tierras áridas. Moyes, el escritor más importante de la línea Curtis Magazine, tiene la libertad de incluir material que no apareció en la película y ofrecer al lector lo equivalente a una versión con secuencias eliminadas o extendidas, como es tan habitual hoy día en el formato de vídeo doméstico. Como Taylor, dejando entrever que pueden ser los últimos hombres que quedan en la civilización y pronuncia, eso nos deja con 3 Adanes y ninguna Eva, tras descubrir que la única mujer de la expedición ha fallecido, o el desprendimiento durante el descenso por la montaña, o el cirujano introduciendo la sonda en la herida de la garganta de Taylor, o cuando Taylor escribe, porque uno de vosotros, simios apestosos, me disparó en la garganta, y no soy ningún eslabón perdido, improperio que nunca manifiesta el personaje en la película. Del mismo modo que ocurre en estas versiones de autor o extendidas para aducir al consumidor a comprarlas por segunda vez, no se trata de añadidos que vayan a cambiar la esencia de la historia, pero se agradece el material adicional. La revista del Planeta de los Simios apareció 6 años después del estreno de la primera película y casi a la vez que la emisión de la serie de televisión. Probablemente, como había razonado Roy Thomas, las historietas sirvieron de preámbulo al subtelevisivo y como recordatorio de las películas que tras solo un visionado muchos fans tendrían olvidados los detalles. El guionista pone el foco de atención en las cuestiones más relacionadas con el contexto sociocultural de mediados de los 70. Al igual que en la película, la adaptación a cómic comienza instantes antes de que George Taylor se meta en la cámara de hibernación, y Moyes incluye el extenso monólogo de la versión fílmica para subrayar el carácter social de la obra. No puedo dejar de preguntarme esa gloriosa paradoja del universo que me ha enviado a lo desconocido. Todavía libra su eterna guerra contra sus hermanos, mientras permite que los hijos de sus vecinos mueran de hambre. Reflexión idéntica que se hace en la película, pero que Moyes aquí la resalta. Lo mismo que en la serie paralela Terror en el planeta de los simios, en este caso el racismo como temática central. La serie se amolda a los años convulsos de la década de los 70, un periodo con los Estados Unidos dentro de la guerra del Vietnam, el auge del terrorismo, la corrupción política, la Guerra Fría y el movimiento por los derechos civiles. Sin embargo, la película solo se enfoca en la probabilidad de una tercera guerra mundial, más cercana cuando el mundo vivía el punto más álgido de la Guerra Fría a finales de los 60. Moyes sabe que es obvio que el lector conoce la historia y carece de sentido jugar con el suspense como sucede en la película, y por ejemplo, el debate de los astronautas al comienzo de la historia se centra más en cuestiones filosóficas que en deducir en qué planeta están, y del mismo modo ocurre durante toda la adaptación. Sus autores imponen una narrativa rápida basada en la acción, rechazando el uso de textos explicativos innecesarios cuando el lector va por delante del relato. El planeta de los simios, del mismo modo que la adaptación de las 4 restantes películas, son un hito en la historia de las adaptaciones cinematográficas. Marvel Comics inició con ellas un modelo de explotación que llevó a su culminación con la siguiente licencia que adquirió, la Guerra de las Galaxias. Sí, señor, pero esa es otra historia que diría aquel, ¿eh? El grandísimo Zanoletti, Expediente Z como broche. ¿Tenemos algún folio de añadido? Javier, Fran. Pues a ver, yo soy muy fan del Planeta de los Simios y de los cómics, que en España se llamaron El Planeta de los Monos. Entonces, ha mencionado Juanjo el terror en el Planeta de los Simios. Hace poco salió una colección llamada Archivos, El Planeta de los Simios, el primer tomo, el volumen 1, que se llama Terror en el Planeta de los Simios. Lo recomiendo desde aquí, primero porque son historias pulp, muy divertidas, son muy gamberras, como el Planeta de los Simios se vuelve más oscuro y más creativo. Y en cuestión de dibujos, estamos hablando de un tomo gordísimo de dibujos de Mike Plough, que son la hostia, y todos a lápiz, no hay nada a tinta, o sea, son bocetos prácticamente, una maravilla. Sí, señor.